Muy buenos días, nos reencontramos con la unidad número 2 para hablar sobre lo que es la construcción del Estado argentino, cómo se fue conformando como Estado, cómo se fue construyendo, a partir de las voces de algunos historiadores y estudiosos en el tema. Así que vamos a comenzar por decir que en el siglo XIX es cuando los historiadores van a dar su punto de vista y van a decir de que en ese ciclo predominó lo que es los aspectos políticos e institucionales. Por lo tanto, Marcela Ternavasio, ella nos invita a poder interpretar, comprender este periodo, algunas problemáticas que dicen que si bien tienen actualidad, tienen resonancia en el presente, a su vez hunde sus raíces en el pasado y por lo tanto tienen una densidad histórica. Esta historiadora, esta autora nos invita a interpretar esta historia a través de 4 dimensiones o 4 cuestiones, por decirlo, pero y lo divide en 4 etapas o fases que son el régimen político y sus reglas, la representación y la ciudadanía. A su vez habla del poder, de ese poder en el ámbito o en el aspecto territorial, así como el poder también dentro de lo que es las funciones en el ámbito interno de lo que es el gobierno, y a su vez cómo resiste esa sociedad a lo largo de la construcción de este Estado hasta llegar al siglo XX. Entonces comenzamos con Marcela Ternavasio. Como le había dicho, ella explica algunos problemas históricos en ese periodo a través de 4 dimensiones. Es decir que esta autora va a decir que ¿por qué el Estado argentino no fue Estado antes de mediados del siglo XIX? ¿Por qué? Porque si nosotros nos preguntamos qué es la soberanía, muchas veces nosotros vamos a decir que es la nación. Pero también nos dice que el decir nación, nos costó sangre y pluma a través de los años, es decir, que más aún si hablamos de una nación identitaria. Entonces es importante, dice ella, desconstruir esos conceptos que teníamos de Estado para poder interpretar y construir nuevamente algunas concepciones como para ir reflejando, ir interpretando y analizando esta etapa tan importante de la historia argentina que es la segunda mitad del siglo XIX. En primer lugar dice ¿por qué decimos que el Estado recién es Estado o se construye como Estado a partir de la segunda mitad del siglo XIX? Porque en la primera mitad no teníamos un sujeto de imputación de la soberanía. O sea que todo lo que nosotros teníamos, por ejemplo, lo que hoy conocemos, esa figura que conocemos como el mapa argentino, recién esa forma, esa identidad, eso se confiere recién a partir del año 1862. Antes lo que teníamos eran mapas fragmentados de ciudades, de federalismo, pero recién como Estado se va a manifestar en la segunda mitad del siglo XVIII, más precisamente después de 1862. También dice que ese proceso, por lo tanto, no significa que ese proceso de constitución del Estado Nacional significa que no acuerden cuál es, o sea, que no solamente encontremos el sujeto de imputación de la soberanía, el sujeto de imputación para la soberanía, sino también ella nos dice que en la medida que el Estado va a absorber
algunas funciones que a veces estaban dispersas en la sociedad y que el Estado va a absorber esas funciones. Bueno, ahí vamos a ir yendo hacia el camino de lo que es la construcción de este Estado. Va a absorber funciones y atribuciones que antes estaban dispersas en la sociedad, como por ejemplo el ejército, que ella nos aclara que ese ejército, que si bien tiene una función novedosa, son cuerpos de vieja data, pero en esta etapa va a cumplir otra función, por eso va a ser un cuerpo en realidad novedoso para esa época. Pero no solo de la fuerza, sino también va a absorber lo que es la educación. La educación recién, en la década del 80, vamos a tener con las leyes laicas, entonces el Estado va a absorber esa función de educación pública, porque antes estaban dispersas en la sociedad, tanto en las familias, en la cofradía, como dice ella, en la familia o en la iglesia. También el Estado se conforma efectivamente recién cuando puede ejercer no solamente la absorción de esas funciones, sino también cuando puede absorber el monopolio del derecho. Nos aclara que en realidad a eso se refiere que es el derecho civil en la antigüedad, no era derecho civil en realidad, porque las funciones de nacimiento, de funciones, de muerte, de cuestiones patrimoniales, eran manejadas por el derecho canónico. Entonces, nos dice que nosotros vamos a tener un derecho civil recién cuando se sancione el Código Civil. O sea que antes esas funciones tan importantes como el de manejar la vida, la muerte, lo manejaba un derecho que era el derecho canónico, más precisamente la Iglesia, que manejaba tanto la vida y la muerte de todas las personas. Cuando ella hace referencia a las 4 cuestiones, tanto del régimen político, la representación, de los poderes, de la situación y la resistencia de la sociedad, en primer lugar, cuando habla del régimen político, básicamente dice que es el conjunto de reglas, por antonomasia son las reglas, son las leyes, y que la ley principal y la más soberana es nuestra Constitución Nacional. Pero esto dice que no quiere decir que no existan otras leyes que por ahí pueden ser leyes que sean formales y no formales, y muchas veces son consensuadas y otras no consensuadas, como son las costumbres, los hábitos que se van modificando en ese conjunto de reglas. Entonces, la idea es ver cómo en el siglo XIX, a partir de esa gran ruptura brutal que trajo consigo la revolución y luego la independencia, cambia por completo las reglas de la política. En primer lugar, porque nace la actividad política, una forma de legitimar el poder político, una manera de traducir ese principio de legitimación pero sobre todo comienza a ver, como dicen, las élites políticas. Vamos a empezar a notar que en ese periodo comienzan la política a través de las élites políticas que viven de la política, y algunos autores dicen hicieron de la política su propia carrera política. Es decir, que en 1810 se inaugura una nueva era que es el de lo político en su propia autonomía, y esto no quiere decir que antes no haya habido política. Había política, pero no ya en la práctica de esta manera. Entonces es interesante además distinguir el régimen político de la idea de Estado. En definitiva, el Estado contiene todo el aparato administrativo, que es el brazo material del Estado. Pero el Estado sigue siendo un ente abstracto, por lo tanto es una suerte de escenario de gran arena de conflicto donde se dirimen sus disputas los distintos actores y se dirimen a través de las reglas que imponen el régimen político. Entonces, decir que el régimen estaría contenido dentro de una gran
de un gran paraguas o abanico que implica vincular sociedad y Estado, es decir, que el vínculo entre sociedad y Estado se da a través de un conjunto de reglas que podemos llamar régimen político y a través de una dinámica de funcionamiento que podemos llamarlo sistema político. También él nos habla de la distribución del poder, como lo había mencionado anteriormente, la distribución del poder en cuanto territorial y la distribución del poder en cuanto a la función dentro del gobierno. Ha sido uno de los grandes dilemas en la construcción de la política, y no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. El primer dilema ha sido la distribución del poder territorial. Este pone en juego la cuestión del federalismo y el centralismo. Este problema es que la noción de la distribución del poder en el siglo XIX ha sido solapada por otro problema, que es la distribución del poder funcional, que es decir, entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y allí el poder de centralización del poder territorial. Se solapó se confundió muchas veces con el del proceso de concentración del poder, que es uno solo, o sea, sea este el poder ejecutivo, legislativo, y se entra en una discusión hoy, cuál es el papel que cumplen los jueces, tanto federales, nacionales. Entonces, ese poder entonces va a ser estudiado de dos formas, uno de manera territorial, como lo había aclarado recién, cuando hablamos de federalismo, centralismo, y después tenemos el poder en cuanto a las funciones, cuáles son las funciones y esa función tripartita que tienen, tanto del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el control que se deben ejercer mutuamente estos tres poderes. También nos habla de la sociedad, cómo la sociedad resiste frente al Estado. Esto implica una distinción. Por un lado está la sociedad y por el otro está el Estado. Es decir, pero es a fines del siglo XVIII donde esto va a tener una encarnadura real cuando el Estado se constituya como tal, y ahí es donde la sociedad queda solapada, despojada de aquellos poderes diseminados en su interior, y que los asume el Estado, y es en ese momento en que las teorías y doctrinas van a reflexionar sobre la relación entre esa sociedad y el Estado, y donde ponen énfasis en la sociedad, diciendo, coincidiendo en la mayoría de los autores, que el motor del cambio es la sociedad. Esto es una síntesis más o menos global de lo que va a consistir la unidad 2, pero tenemos material de lectura donde vamos a ir afianzando otros temas que se dieron en estos hechos históricos de la segunda mitad del siglo XIX. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.